Buenos días, doctora, respetados compañeros. En estos momentos no tengo audio. ¿Será que no hemos iniciado? Gracias. No, buenos días, no hemos iniciado todavía. Ah, ok, gracias, colega. Sí, perfecto. Ya, bien. Buenos días a todos. Comenzamos nuestra clase, la última clase. Mañana no vamos a tener clase. Hemos ido incorporando esos contenidos en las clases de ayer y de hoy. Es decir, que va a ser la última, pero bueno, sigue siendo el programa igual porque le hemos hecho un ajuste y hemos ido tratando los contenidos como están muy relacionados, los hemos ido tratando. Hoy tenemos el módulo, algunos aspectos esenciales en el desarrollo de la personalidad de los jóvenes. Sí, seguimos con la personalidad de los jóvenes. Ayer nosotros hablamos de la situación social, del desarrollo de los jóvenes, hablamos de las principales formaciones psicológicas que aparecen en esta edad, por la cual constituye una etapa diferente a la adolescencia, considerada por el enfoque histórico-cultural como una etapa precisamente porque surgen otros aspectos de la personalidad. Hay una parte grande de compañeros que están incorporados. Les pido por favor que los que no hayan dado sus datos, su nombre completo y su ocupación lo hagan. Creo que ya recibieron el material de ayer, la presentación del módulo 3. Este también se les dejará cuando terminemos. Y en el programa, que yo pienso que lo tienen, está la bibliografía que se está utilizando. Yo les hablé que pueden buscar en internet los libros de Gloria Fariña, de Lourdes Domínguez, los trabajos que he hecho yo, que están algunos ya publicados en internet y son la base de los compañeros. Hay otros más que no lo tienen ahí. Los de D'Angelo también, Ovidio D'Angelo, que son los que abarcan esta posición que estamos desarrollando aquí con relación a la mayoría de las categorías que estamos planteando. Quiere decir que ahí lo pueden encontrar.
Entonces, continuamos hoy con ese tema. Les recuerdo siempre que nosotros le estamos dando una idea general, porque esto sería un curso amplio. Para darlo en detalle sería un curso amplio, pero se ha condensado en este curso toda una concepción sobre el desarrollo de la personalidad, ubicándose en la etapa de los jóvenes más precisamente. Y ahora en este último módulo, he querido tocar dos aspectos que considero importantes, lo que no quiere decir que el resto no lo sea, pero bueno, seleccioné estos dos y pueden, los otros aspectos de la personalidad se pudieran tratar porque son tan interesantes como estos. Por eso este tema va a ir más bien a esos dos aspectos para conversar con ustedes, darle algunas ideas y que ustedes, bueno, lo asuman, no lo asuman, lo enriquezcan, lo utilicen para hacer el trabajo final, etc. Nosotros hablamos de la situación social del desarrollo de los jóvenes, como le decía, los cambios que se producen y que la principal característica se da, la principal, el principal reto que hace que se transforme esa personalidad y ya cambie cualitativamente es precisamente la necesidad de autodeterminación. Se presentan muchas esferas de la vida en que él tiene que tomar determinaciones propias. La principal es la autodeterminación profesional, porque va a estar dedicado durante varios años a la enseñanza superior y después durante probablemente toda la vida a una profesión, a un oficio, a una ocupación. Por lo tanto, es una decisión que tiene que ser bien hecha a conciencia y no con motivos externos, sino con motivos internos. Entonces, eso es lo que rige, lo habíamos dicho, el desarrollo de la personalidad de los jóvenes. No obstante, se desarrollan muchas otras cuestiones que ya vimos anteriormente, que tienen que ver con la concepción del mundo, que tienen que ver con sus necesidades futuras, que tienen que ver con su inserción en la sociedad, con los valores, con las actitudes, y hay una serie de cambios hasta en el pensamiento, porque recuerden que se hace más sólido el pensamiento abstracto, por lo tanto está preparado ya para interpretar el mundo, para preguntarse el mundo, cosa que en la adolescencia no sucede. Entonces, la primera cuestión que quiero yo ver con ustedes es para un poco, ¿qué, qué concepto tienen, qué concepción tienen ustedes de lo que significa formación integral? Hemos tratado un poco eso, pero ¿qué significa formación integral para ustedes? Todos los programas y todos los documentos rectores de la organización, las organizaciones mundiales de educación plantean la necesidad de una formación integral. Y todos los programas y los planes de estudio hablan de que se dirigen hacia la formación integral. Bueno, yo quiero que ustedes me digan qué ustedes entienden por formación integral. Buenos días, doctora. Buenos días. La formación integral que yo concibo es cuerpo, alma y mente. La adaptación en los tres niveles, en las tres fases de las estructuras mentales, de las estructuras espirituales y de la estructura corpórea. Gracias. Bien. ¿Otras opiniones? Buenos días, doctora y respetados compañeros. De verdad que Sí. esto del Buenos término días. formación integral lo tenemos como muy en mente, pero a veces no lo promovemos y como que no lo integramos. Nos vamos más a un sector que otro. Consideramos mucho los padres en todas las edades
la parte cognitiva, cómo nos gusta que nuestros hijos, nuestros nietos sobresalgan en ese sector. La parte física, que estén bien alimentados, que estén bien nutridos, pero muchas veces descuidamos la parte social, emocional y afectiva. Y aquel individuo que no tiene este aspecto bien fortalecido, a veces no encajamos en el medio social, cultural, educativo, laboral, político, donde nos podemos desempeñar en un momento determinado de acuerdo a la edad y la maduración que tenga el individuo. Entonces, es muy importante que desde las edades tempranas, incluso, considero yo que en la etapa prenatal, la madre alimentarse bien, tener un buen estado de salud, la estabilidad emocional, para que ese bebé sienta que él va a ser bien recibido, ese apego que él debe tener ya una vez que esté fuera del vientre con sus padres, especialmente los que están a su alrededor, ese amor, ese afecto que debe recibir en las etapas superiores del preescolar, en la primaria, primaria, y por qué no decirlo que en la etapa de la adolescencia, de la cual ya hemos corroborado con las presentaciones suyas, que es una etapa difícil por todos los cambios que le están suscitando en ese nuevo ser y que se van a ir fortaleciendo en la etapa de la juventud, como precisamente ya tenemos bastante conocimiento con lo que usted nos ha aportado en este diplomado, que ha sido muy interesante y que nos ha llevado a investigar. Yo tengo como 3 hojas del perfil ideal del joven. Casualmente trabajo en este nivel superior donde todavía hay muchas cosas que vienen deficientes en todos los sectores. Entonces, pues debemos llevar a que cuando esté ya en esa etapa de la juventud, esté bien encaminado en esa formación integral para que sea un individuo útil a la familia, a la sociedad, a la cultura y al país en general que tanto añoramos. Así que de esa manera considero y que nos falta mucho lograr esa formación integral, que todos los programas nos dicen toda formación integral, pero nos vamos más por la parte cognitiva, a veces más por la parte física y descuidamos ese sector tan importante como es la afectiva, la socioemocional, la personalidad en general. Gracias. Muchas gracias. Otra opinión. Recuerda que estamos hablando entonces de formación integral en el plano de la educación, que si ustedes van y buscan ese concepto, se van a encontrar con cosas muy interesantes. Y como dice la profesora, no hay acuerdos, no hay acuerdos. Y se utiliza mucho la terminología, pero no se puede, no se lleva a la práctica y no se comprende porque precisamente hay muchos problemas en su conceptualización y no están resueltos, no está resuelto. ¿Alguna otra concepción, alguna otra idea sobre formación integral? Ya después que ustedes aquí reciban estas ideas, las razonen y las reflexionen, podrán proponerse. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, doctor Nino? Hola, profe. Bien, bien, ¿y usted? Proponerse ustedes ideas y pueden proponerse también seguir un camino y profundizar, investigar, etcétera. Bien. Entonces, ¿alguno que quiera decir alguna otra opinión? ¿Otra opinión? Doctora, sí, Sí, dígame, perdón. dígame. Usted primero, doctora, No, mi no, estimada. usted. Sí, yo estaba analizando la propia concepción que tengo de la integración esa que usted habla. Eh, Debe haber una armonía de adaptación del individuo con el ambiente. Precisamente quizás esas sean una de las controversias que se dan a nivel de los tratadistas, de los pedagogos, que no unifican los criterios, porque para uno, pues, como dijo la profesora Olga hace un rato, este,
unos se inclinan por la balanza de lo cognitivo, pero también dejan algunos sectores de lo que es la estructura emocional, la estructura espiritual, la descalifican, dándole más énfasis al conocimiento. Eso me parece que es quizás lo que puede estar surgiendo en la mesa para ponerse de acuerdo los tratadistas en esa concepción. Gracias. Gracias a usted. Bueno, yo le decía que estamos Sí. hablando de la formación integral, es decir, queremos formar integralmente a ese joven. Ya está en la etapa de joven. Se puede hablar en las otras etapas igual, pero bueno, estamos ahora en la etapa de joven. Y le decía que es una categoría no resuelta. ¿Por qué no está resuelta? Porque hay diferentes posiciones sobre lo que es desde el punto de vista teórico-metodológico, ya no práctico. Bueno, en la práctica sabemos lo que pasa. Vamos al orden metodológico y teórico. Hay dos posiciones, pero después voy a decirle cuáles son las dos posiciones, pero cualquiera de esas posiciones que se asuman, de acuerdo con los criterios que tengan ustedes, en el caso del estudiante universitario que está en la etapa de la juventud, nosotros para decir que vamos a formarlo integralmente nos tendríamos que proponer, y lo dije en una de las clases anteriores, y lo estaban ahora hablando ustedes, tenemos que lograr que ese joven se integre. Cuando decimos integre, ahí entran muchas cosas, ahí entran muchas potencialidades, muchas características para poderse integrar a los tres niveles de relaciones de él. Al nivel micro, que son los grupos más cercanos, familia, amigos, escuela, grupos pequeños, para él poderse integrar ahí todas las cosas que tiene que desarrollar, de todas esas cualidades que vimos que tiene el joven. Al nivel meso, que es un grupo ya intermedio, las instituciones, la comunidad, grupos más grandes, asociaciones, etcétera, que también requiere otras potencialidades, y al nivel macro, sobre todo en estos momentos que tiene tantas posibilidades de tener relaciones macro, grupos internacionales, nacionales, externos o internos. Hay que pararse ahí para lograr que él se integre a los tres. Por lo tanto, tengo que tener en cuenta esos tres niveles y tengo que tener en cuenta su sistema de relaciones. Y siempre saber que esa formación integral, como es formación integral, como es desarrollo integral de ese joven, tiene que tener en cuenta los mecanismos de desarrollo de la personalidad y la esencia. Comunicación y actividad en todos esos grupos. Comunicación y actividad y personalización de esas influencias. Entonces, cuando vamos nosotros a la teoría, hay dos posiciones en sentido general. Dicen muchas cosas, pero se dividen en dos posiciones. Una es, como en todas las cosas que hemos visto, igual pasó en la psicología, igual pasó con formación, todo eso. Una posición es ver la formación integral fraccionada por componentes o contenido. Desarrollarlo en lo medioambiental, desarrollarlo en lo ético, desarrollarlo en lo estético, desarrollarlo en la parte filosófica, así. Y por contenido, y que si yo abarco todos los contenidos, entonces yo lo desarrollo integralmente. Bien, esa es una posición. Y ustedes se van a encontrar que cuando dice desarrollo integral es, y le ponen un conjunto de contenidos que abarcan todo aquel sistema de relaciones que hablamos, que son las relaciones con la naturaleza, las relaciones con los demás, las relaciones con uno mismo, pero de manera fraccionada o de manera dividida.
La otra posición es la integrada. Integrada. Que entonces significa que yo trabajo la personalidad como integridad, no por contenido. Trabajo la personalidad como integridad. Y por tanto, le preparo en esas formaciones psicológicas superiores, trabajo en esas formaciones superiores y le doy los recursos para que él pueda enfrentar los diferentes contenidos en esas relaciones interpersonales. Esa es otra posición. Son dos. Y lo vemos en muchas cosas. Uno lo ven fraccionado y otro lo ven de manera integral. Que también a veces no se pueden ver tampoco como si fueran antagónicos. Pueden unirse también. Pero bueno, habría que ver a qué le vamos a dar un papel más importante. Después lo vamos a ver porque yo tengo también mi posición ahí. Entonces, si hablamos de la formación integral, asumiendo una de esas posiciones, en el caso de el profesional que se gradúa en la universidad, si los estudiantes universitarios, nosotros consideramos que en esa formación integral hay tres contenidos fundamentales como contenido. Después veríamos los recursos. Un contenido sería formarlo como profesional en su especialidad. Va a ser médico, va a ser profesor, va a ser enfermero, va a ser ingeniero en su profesión. Otro sería la formación ciudadana, es decir, prepararlo para ser un ciudadano en esos tres niveles de relaciones que ya vimos anteriormente. Y vamos a ver después qué contempla eso. Y en el otro caso, y la otra cuestión que sería dentro de esa formación sería el desarrollo personal. Quiere decir que habría que prepararlo como profesional y le voy a decir algunas cosas que considero con respecto a la formación profesional, a la formación ciudadana, que también voy a hablar de esto, y el desarrollo personal donde habría que trabajar esas mismas cualidades que nosotros hemos hablado que se forman en esta etapa de la vida. ¿Cómo la vamos a trabajar? Bueno, después lo vamos a ver, pero las que vimos ayer, la concepción del mundo, la autovaloración, ¿cómo la vamos a trabajar? Porque en definitiva son las cualidades que están ahora, que cambian de etapa y que nosotros tenemos que ir desarrollando y potenciar. Entonces, esta sería una concepción muy sencilla y muy sintetizada de la formación integral, planteándole las cuestiones que hay polémicas todavía. Bueno, la polémica es primero que todo, ¿cuál es la concepción de formación integral? Que lo decimos, pero todo el mundo no tiene la misma posición. Y si no, busquen la literatura para que ustedes vean que no es así. Esto está hay un libro que nosotros hicimos que se llama Visión Pedagógica de la Formación, Visión Integral de la Formación Profesional, que ahí nosotros trabajamos el concepto de formación y trabajamos ahí la formación integral, damos la idea de la formación integral porque se habla en sentido general de la formación del profesional. Entonces, cuando hablamos del contenido, formación profesional, porque decimos que él tiene que salir como un profesional, pero no puede salir solo como un profesional, porque él sale como un ciudadano que se va a incorporar a la sociedad. Por lo tanto, hay otro aspecto. Él tiene una serie de cualidades que también son necesarias que él desarrolle para el mundo de hoy. Por lo tanto, hay que darle otro tipo de desarrollo personal. Cuando hablamos de formación profesional ya propiamente, generalmente se piensa que la formación profesional únicamente es que nosotros, si es ingeniería, de ingeniería, cálculos superiores, derivadas, matemáticas, de todas las asignaturas que lleva la carrera, sea ingeniería, sea medicina, etcétera. Sí, eso tiene que conocerlo. Pero hay cosas que son recursos personales de él que hay que ir trabajando y vinculándolos a esa profesión. Porque él,
tiene que irse, cuando él ingresa, como habíamos visto, selecciona su carrera, e ingresa en primer año, él va pasando por un proceso gradual, año por año, a una profesión. ¿Cuál es nuestro papel? Que él vaya asimilando su profesión progresivamente, no que asimile las asignaturas en particular, no, que él tenga una concepción de la profesión, independientemente de las asignaturas, es decir, que vea la cultura de la profesión, los modos de actuación de la profesión desde primer año, y todas esas asignaturas que recibe la está incorporando a una visión de la profesión. Eso generalmente no se trabaja, se le dan las clases, se le evalúa, pasa de año, etcétera. Pero él tiene que tener una visión integral de su profesión, porque él va a ser un profesional que hoy da unas asignaturas y mañana cuando esté graduado tiene que estudiar otras que aparecen y tiene que estudiarlas solo. ¿Por qué? Porque tiene una convicción de su profesión y tiene que asimilar los modos de actuación de la profesión, independientemente de las asignaturas. Las asignaturas son las que le propician esos modos de actuación. Pero a veces nos quedamos en la asignatura separada y no vamos orientándolo al modo de actuación. Incluso a veces en las evaluaciones tampoco. Y hablábamos el otro día que hay profesores que no conocen el perfil de su profesión, no conocen el plan de estudio, no conocen el programa general de formación, y se ubican nada más que en su asignatura. Entonces, eso es algo importante para cualquier profesión. Otro aspecto importante dentro de la formación profesional que tampoco se trabaja de esta forma es que él tiene que aprender cuáles son las características de la profesión. No el contenido sí, pero ¿cuáles son los problemas que tiene la profesión? ¿Cuáles son las características más positivas, más agradables, y cuáles son las que no son agradables? ¿En qué medida la profesión tiene momentos de incertidumbre, de riesgo? A veces no se le da eso a los estudiantes, se le da asignaturas y poco se habla de esas asignaturas en el mismo desempeño y cómo la profesión va acumulando una cultura que únicamente se adquiere con la experiencia, pero que hay que desde el principio preparar al estudiante para eso. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que se dan en la profesión? ¿Por qué se dan? Muchas veces nosotros no le hablamos al estudiante desde el punto de vista profesional de esas cuestiones, que no las voy a profundizar porque habría mucho que hablar. Solamente quise de darle a ustedes una idea de cuestiones que están dentro de la formación profesional, que puede ser para cualquier profesión y que a veces no se tienen en cuenta. Entonces decíamos que un aspecto era la formación profesional, que otro aspecto era el desarrollo personal y otro aspecto era la formación ciudadana, que a mi juicio esas tres cuestiones completarían su formación integral. Eso no quiere decir que puedan haber otras, pero son la esencia, pero no vistas ni separadas ni fraccionadas, sino dirigidas a formar la personalidad. Entonces, en el caso del desarrollo personal, que ustedes van a ver que las cosas que vamos a plantear aquí tiene que ver con el desarrollo profesional y después con formación ciudadana. No se habla de que el joven aquí es donde logra la mayor independencia, donde él está preparado para tomar decisiones. Bueno, cuando él llega a ese momento, todavía no está completamente preparado. Tenemos que lograr formar, como lo hemos dicho en varios momentos, tenemos que lograr que él sea independiente, pero independencia responsable. Nosotros no podemos seguir siendo los protectores de ellos, los bastones de ellos, los apoyos de ellos, porque ellos salen a la sociedad
y son actores. Y lo tenemos que preparar para ser actores, para ellos solo desempeñarse en la sociedad, para ellos transformar, para hacer propuestas, para hacer cambios, para desarrollar la sociedad. Y si los mantenemos de una manera dependiente de los profesores, entonces no estamos logrando que se desarrollen esa independencia. Y él viene de la etapa de adolescente, que ustedes saben que hay una dependencia, y entonces ha pasado a esta etapa, pero todavía no la tiene desarrollada. Entonces hay que lograr esa independencia. Independencia que ahora está orientada, dirigida, pero que tiene que poco a poco irse dejando sola. Ese es un papel que tenemos nosotros. Y a veces los profesores están en 5º año y todavía son directivos y regulativos y le dan poca libertad al estudiante y no preparan al estudiante en cómo desempeñarse y creen que el estudiante tiene que estar completamente sujeto a él. No, ya en el 5º año él es un profesional casi. Si él está todavía sujeto al profesor, a no decidir, a tener inseguridad, a tener todo eso, no lo estamos preparando para la vida. Lo estamos enviando a la sociedad como si estuviera todavía no desarrollado, no completo. Este es un aspecto. Otro aspecto muy importante es la autovaloración adecuada. Todos sabemos el papel que juega la autovaloración en el desarrollo de la personalidad. Encontramos muchas características a veces inadecuadas, unos porque están con baja autoestima, otros porque son prepotentes, otros porque no se conocen. Entonces, el papel en esta universidad es que él desarrolle una autovaloración adecuada. Y eso los profesores no crean que es fácil, porque ustedes en el aula, cuando ustedes llegan al aula, o los conocen, porque de alguna manera los conocen, aunque sea virtual, los conocen también. Lo primero que hay que conocer es cómo es ese joven, cuáles son sus aspectos positivos y cuáles son los negativos, para entonces yo trabajar en el desarrollo del primero y en el otro, transformarlo. Entonces, si yo sé que tiene una autovaloración adecuada y que porque ustedes saben que en la adolescencia el joven cree que lo sabe todo. En la adolescencia, él no quiere, él está dependiente, ¿verdad? Pero cree que se lo sabe todo. Llega a la juventud y sigue al principio creyendo que se lo sabe todo. Si eso no madura, ¿cómo sale para la sociedad? Entonces, eso hay que trabajarlo para que él tenga una autovaloración adecuada. Y aquí entra una cosa muy importante que hablábamos ayer, que es el papel del error. El papel del error. Por eso es que tenemos que llevarlo a autovalorarse, a dejarse valorar también por los demás, a asimilar los errores como una cosa normal, como que eso no nos afecta para nada. Eso lo que hace es crecer, no disminuir. Pero eso es una cultura que tiene que asimilarse, que no la tiene. Y que en la etapa adolescente, al contrario, acuérdense que en la etapa adolescente lo que quiere es reafirmar su yo, porque está empezando a ser un adulto, a acercarse a un adulto. Entonces ya él quiere reafirmar su yo y tiene muchas desproporciones en todas estas cualidades. Pero ya él entró en la juventud, ya no puede ser igual, pero trae todavía reminiscencias de la etapa anterior. ¿Cómo le trabajamos para que sea una autovaloración evaluación adecuada? El profesor tiene muchos recursos para eso. El profesor tiene muchos recursos para, de una manera indirecta, lógica, sin hacer daño, sin herir, ubicar a cada uno en su lugar para que sea punto de partida para el desarrollo de ellos. Lo que pasa es que tenemos que tener una observación detallada de esas cosas. Hablamos de la necesidad de la creatividad. Si nosotros no logramos que los jóvenes salgan a la sociedad con una tendencia a la creatividad, a la transformación, la sociedad está muy mal, porque la sociedad involuciona y va para atrás, no va para adelante, porque lo que hace es reproducir lo mismo que existe, no pensar
¿Cuáles son los problemas? ¿Cómo los puedo resolver? ¿Cuáles son los modos de actuación y cómo los puedo hacer mejores? ¿Cómo es mi profesión y cómo yo puedo contribuir a hacer mejor esto? ¿Cuáles son los problemas que hay en mi comunidad y cómo los voy a resolver? Tiene que salir con esas ideas de transformación. Y eso hay que lograrlo ¿dónde? En el tiempo que está en la universidad. Porque si yo le envío para ser una persona pasiva y todos los que salen son pasivos, involuciona la sociedad. La sociedad necesita personas creadoras y los jóvenes tienen ahí la semilla, tienen la semilla, las premisas para ser creadores. Entonces hay que trabajarle esa cualidad. El desarrollo del aprendizaje. Decimos que en esta etapa, como ustedes vieron anteriormente, en la etapa adolescente, él está vinculado a las materias por sus características más bien externas, porque todavía no hay un pensamiento abstracto desarrollado para penetrar en las esencias de categorías que no son tocables, que no se pueden tocar. Entonces, cuando pasa la juventud, todavía él sigue con eso, pero va pasando poco a poco con el desarrollo del pensamiento abstracto, teórico, va pasando a las esencias de su profesión, a las esencias de los contenidos de su profesión. Y eso hace que yo tenga que desarrollar una actitud de aprender diferente. Ya yo pienso más en los problemas de mi profesión, tengo posibilidad de pensar en los problemas de mi profesión, de realizar un autoestudio, de yo misma buscar. Y ahora, más todavía con todas las posibilidades que tienen las tecnologías. Quiere decir que yo tengo que eso que ya viene con una posibilidad de cambio, de desarrollarlo y darle los recursos para que él pueda realmente aprender por sí mismo. Porque él tiene las posibilidades de buscar información de donde él quiera, pero si yo freno eso y lo estoy limitando a mi clase, tal como yo la tengo cerrada, él sigue buscando, pero ¿qué busca? Boberías de otras cosas. No se dedica ese recurso y esa potencialidad a su profesión, no la dedica a su profesión porque está motivado por otras cosas y aquí no lo han motivado. Fíjese, todas las cosas de desarrollo personal que hay que trabajar, que son esas mismas cualidades. La responsabilidad, bueno, los valores, ustedes saben que la